Hola a todos. Bueno, en este video vamos a resolver paso a paso lo que fue el primer parcial de Química General Aplicada de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería. Bueno, yo lo voy a ir resolviendo. Recuerden siempre que en este tipo de ejercicios hay muchas formas de hacerlo. Cada uno lo puede resolver de la manera que le quede más cómoda. Es decir, no necesariamente como yo lo voy a resolver es la única forma en que se debían resolver, ¿tá? Como para que ustedes tengan para corroborar con lo que han hecho y ejercitar un poco más. Bueno, si se fijan en el ejercicio número 1, me preguntaba cuántos miligramos de cloruro de sodio debería pesar para preparar 1,5 litros de disolución 0,01 molar de cloruro de sodio. Es decir, yo estoy partiendo de una sal sólida y quiero obtener a partir de esa sal sólida una disolución de 1,5 litros de cloruro de sodio que sea 0,01 molar su concentración. Entonces, podemos partir del concepto de molaridad, que es lo que yo quiero, mi concentración final. ¿Sí? Si yo quiero que mi concentración final sea la molaridad, yo sé que la molaridad está dada por los moles de soluto por cada litro de solución. Y a su vez, yo sé que estos moles de soluto pueden calcularse a partir de dividir los gramos de soluto por su masa molecular. Entonces, esta molaridad se puede expresar como los gramos de soluto dividido su masa molecular dividido el volumen expresado en litros de solución. ¿Está? Yo a mi concentración molar la conozco, al volumen en litros lo conozco y la masa molecular de mi soluto también la conozco. No la sé todavía, pero la puedo calcular a partir de la tabla periódica. Entonces solamente me queda esta incógnita, los gramos de soluto, que es quien yo debería despejar. Entonces, ¿cómo me queda despejado? Me queda que los gramos de soluto van a ser iguales a la concentración molar por los litros de solución por la masa molecular del soluto. ¿Está? Bueno, masa molecular del soluto. Mi sal o mi soluto es el cloruro de sodio, entonces tiene un átomo de cloro y un átomo de sodio. ¿Sí? El cloro pesa 35,45 gramos por mol y el sodio pesa 23 gramos redondeado por cada mol. Entonces acá nos queda hacer la suma, que me da 58,45 gramos por cada mol. Entonces vamos a reemplazar los gramos de soluto, son iguales. La concentración molar que quiero obtener dijimos que era 0,01. 0,01 molar, estos son moles por litro. Por el volumen en litro, 1,5 litros quería preparar, entonces 1,5 litros. Y la masa molecular dijimos que era 58,45 gramos por cada mol. Entonces fíjense que las unidades también me están dando bien, porque este litro se va con este litro, este mol se va con este mol y me queda gramos. Y yo acá puedo agregarle un término más y decir que 1 gramo, o sea, lo que vamos a hacer es decir, 1 gramo son 1000 miligramos, por lo tanto, estos X gramos que a mí me dé van a ser X'. Entonces, los gramos por 1000 sobre 1. ¿Está? Eso como para repasar un poquito. Ya a esta altura deberían poder utilizar, digamos, lo que siempre decimos, el factor unitario. Y lo vamos a agregar directamente acá como un factor unitario más. Entonces, en vez de decir los gramos de soluto, vamos a decir los miligramos de soluto y acá decimos que 1000 miligramos son 1 gramo. Entonces acá, este gramo, fíjense, este gramo
se me va con este gramo y la respuesta ya me da en miligramos. Fíjense, vamos a hacerlo. Me da 876,75 miligramos de soluto. Y esa era la respuesta. ¿Está? Había otras formas de hacerlo. Vamos a borrar acá arriba un poquito. Ya sabemos cómo calcular la masa molecular. Vamos a... Otra forma era decir, bueno, yo quiero que mi concentración final sea 0,01 molar, es decir, que tenga 0,01 mol de soluto por cada 1 litro de solución. Yo quiero preparar 1,5 litros de solución. Entonces, 1,5 litros de solución. ¿Cuántos moles de soluto voy a necesitar? X. Estos moles de soluto son 0,015 moles. Y si yo esto lo multiplico por el peso molecular, 58,45 dijimos que era, gramos por mol. Y también acá digo que 1000 miligramos son 1 gramo. Fíjense que mol se me va con mol, gramo se me va con gramo. Y ahí, fíjense que esto me tendría que dar exactamente lo mismo que me dio recién, 876,75. Era más rápido, pero cualquiera de las dos formas, como ustedes lo hayan expresado, está bien. Bueno, el otro ejercicio que tenían era una mezcla de 3 soluciones. Tenían una solución 1, que eran 3 litros, 1,5% masa en volumen. Una solución 2, que era de 1,5 litros, 0,5 masa en volumen. Y una solución 3, que era 1,25 litro, 0,15 molar. Se mezclaban estas 3 soluciones de fosfato ácido de calcio y me preguntaba cuál iba a ser la concentración expresada como porcentaje de masa en volumen y las partes por millón que iba a tener esa mezcla de soluciones. Bien, para la parte A, ¿sí?, lo que vamos a usar es la expresión que siempre usábamos cuando teníamos una mezcla, ¿sí? Vamos a decir que los mililitros, o los litros en este caso, porque fíjense que las 3 están en litros, entonces vamos a decir los litros de la solución 1 por el porcentaje masa en volumen 1 más los litros de la solución 2 por el porcentaje masa en volumen 2 más los litros de la solución 3 por el porcentaje masa en volumen 3 es igual a los litros totales por el porcentaje masa en volumen total. Esto total o final es lo mismo. Fíjense que acá tenemos la solución 1, la solución 2, la solución 3, solución 3 y la solución final o total. Siempre cuando utilicemos esta expresión hay que tener en cuenta que los volúmenes tienen que ser todos en las mismas unidades. Fíjense que acá litro, litro, litro y litro. Y las concentraciones tienen que ser todas en las mismas unidades. Masa en volumen, masa en volumen, masa en volumen y masa en volumen. ¿Cuál es el problema? Que acá yo no tengo masa en volumen, tengo concentración molar. Entonces lo que tengo que hacer es pasar esa concentración molar a porcentaje masa en volumen. Esto lo hemos hecho 800.000 veces. ¿Cómo hacíamos? Decíamos que tenía 0,15 moles están en 1000 mililitros de solución. Esto es 1 litro. Cada 100 mililitros de solución voy a tener X moles. Acá es 0,015 moles. Y estos 0,015 moles
que están en 100 mililitros, lo tengo que pasar a gramos. ¿Cómo lo pasaba a gramos? Multiplicando por la masa molecular. Entonces el porcentaje en masa en volumen va a ser 0,015, esto es moles, por la masa molecular de este fosfato ácido de calcio. Vamos a calcular la masa molecular. ¿Cómo se calculaba? Lo hacemos acá al costadito. Fíjense que tiene esta forma, es decir, tiene un átomo de calcio, un átomo de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 oxígenos. Entonces acá esto es 1, este es 4 por 16. El calcio pesa 40 y el fósforo pesa 31. Entonces fíjense, me queda 31, 16 por 4, 136 gramos por mol. Ciento 36 gramos por cada mol. Mol se me va con mol, por lo tanto, vamos a borrar acá abajo. Me queda que el porcentaje masa en volumen de la solución 3, porcentaje masa volumen 3, que es esta, es igual a 2,04%. Ahora sí, ya tengo todos los volúmenes y todas las concentraciones en las mismas unidades. Me queda reemplazar. Vamos a borrar acá. Entonces, para la solución 1, el volumen es 3 litros por 1,5% masa volumen, más 1,5 litros por 0,5% masa volumen, más 1,25 litros por 2,04% masa volumen. Es igual a cuánto? Al volumen total. Van a surgir de la suma de los volúmenes individuales, de 3 más 1,5 más 1,25, que es 5,75 litros. Entonces, los litros totales son 5,75 litros por el porcentaje masa sobre volumen final o total, que es mi incógnita. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, este 5,75 que está multiplicando acá, lo paso para el otro lado dividiendo. Entonces me queda acá dividido 5,75 litros. Esto acá lo podemos borrar. Y ahí voy a obtener el porcentaje masa en volumen final o el porcentaje masa en volumen de la mezcla. Esto es 3 por 1,5, que es 4,5, 1,5 por 0,5, que es 0,75, y 1,25 por 2,04, que es 2,55. Todo eso me da 7,8, dividido 5,75, me da 1,36% masa en volumen. Esa era la parte A. En la parte B me pide las partes por millón de esa mezcla, de esa solución final. Y bueno, ¿se acuerdan que las ppm, las partes por millón, nosotros los podíamos expresar como miligramos por cada kilogramo, o lo que era lo mismo, porque siempre trabajamos con soluciones cuya densidad estaba bastante cercana a 1 siempre, podíamos decir que eran los miligramos de soluto por cada litro de solución. Y esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar en este caso, en miligramos por litro. Entonces, nosotros a partir del porcentaje masa en volumen, fíjense que tenemos los gramos de soluto por cada 100 gramos de soluto por cada
100 mililitros de solución. Entonces yo puedo decir que tengo 1,36 gramos, que es lo mismo que decir 1360 miligramos están en 100 mililitros. En 1000 mililitros, esto es 1 litro, voy a tener X miligramos. Y ahí obtengo las partes por millón. Fíjense, son 13.600. 13.600 miligramos por cada litro. Esto es las ppm. ¿Está? Para hacerlo miligramos por kilogramo debería tener la densidad de la solución final, que no la tengo en este caso. Bueno, después tenía un ejercicio de gravimetría directa que tenían un fertilizante sulfato de cobre 2 y les preguntaba qué porcentaje de cobre posee el fertilizante seco. Entonces, fíjense, ¿cómo saco la parte A? Porque me pide porcentaje de cobre y yo tengo sulfato de cobre. Entonces voy a decir que una masa molar de sulfato de cobre tiene una masa atómica de cobre. Entonces, ¿cuánto pesa el sulfato de cobre? La masa molecular del sulfato de cobre va a estar dada por un átomo de cobre, un átomo de azufre y 4 de oxígeno. Acá es 16 por 4. El cobre pesa 63,55. Perdón, 63,55. Y el azufre pesa 32. Entonces la masa molar del sulfato de cobre 2 es de 159,55. 59,55 gramos por mol. Entonces ahora digo 159,55 gramos de sulfato de cobre tienen 63,55 gramos de cobre. 100 gramos de sulfato de cobre, ¿cuánto cobre van a tener? X. $39,83 gramos de cobre. Y estos gramos de cobre están cada 100 de sulfato de cobre. Entonces esto es lo mismo que decir que tiene un 39,83% de cobre en base seca. ¿Sí? Esa era la parte A. ¿Qué pasa con la parte B? En la parte B dice que al momento de aplicarlo el fertilizante posee un 5% de humedad. Es decir, este fertilizante que estaba en la bolsa absorbió humedad, un 5%. Entonces ahora tengo que calcular cuánto cobre estaría aplicando si utilizaría ese fertilizante, es decir, cuál es el porcentaje de cobre en base húmeda. Y para eso recurrimos a la regla que usábamos siempre. Decíamos que el porcentaje en base seca estaba referido, en este caso, a 100 unidades de fertilizante. Y el porcentaje en base húmeda estaba referido a 100 menos el porcentaje de humedad. Y siempre tenía que tener, tengo 3 incógnitas, tenía que tener 2 al menos de las 3 para poder resolverlo. El porcentaje en base seca lo tengo, lo acabo de resolver, y el porcentaje de humedad me lo da de dato. Entonces mi incógnita directamente es el porcentaje en base húmeda. Así que reemplazo en esta reglita. Porcentaje en base seca, 39,83%. Por ciento de cobre en base seca. Eso están cada 100 de fertilizante. En 100
menos el 5% de humedad, esto me da 95. ¿Qué contenido de cobre en base de humedad tengo? $37,83. 37,83% de cobre en base húmeda. Y fíjense que se cumple lo que siempre decíamos, que el porcentaje en base húmeda tiene que ser más chico que el porcentaje en base seca. ¿Sí? Porque el base húmeda está diluido, entre comillas, el elemento que nosotros estamos cuantificando. Entonces, siempre por lógica, el porcentaje en base húmeda tiene que ser más chico que el porcentaje en base seca. Bueno, después el ejercicio 4 era una mezcla también, pero en este caso de 3 fertilizantes. Tenían un fertilizante número 1, que era urea 250 gramos, 250 gramos de fosfato monoamónico y 250 gramos de triple 15. Esto les iba a dar, ¿sí?, una X cantidad de fertilizante, de una mezcla. Y esta mezcla tenían que averiguar ustedes el índice NPK. Eso era lo que le estaba pidiendo en la parte A. Es decir, con qué índice NPK me queda la mezcla de estos 3 fertilizantes. Bueno, acá tenemos 3 elementos principales: nitrógeno, fósforo y potasio. Vamos con el nitrógeno. Para el nitrógeno vamos a usar la relación que usamos hoy cuando hacemos mezcla. Vamos a decir, fíjense que las unidades acá son gramos. Entonces, ¿cuántos gramos tengo de mi mezcla? Estos son 750 gramos. ¿Sí? Porque tengo 250 más 250 son 500, más 250 son 750 gramos. Entonces, todas las unidades están en gramos y como estoy hablando de índice NPK, cada uno de estos, para el nitrógeno, para el fósforo y para el potasio, van a estar en las mismas unidades. Entonces no tengo que hacer ningún tipo de conversión. Fíjense, les voy a escribir acá arriba la reglita y la vamos a usar siempre. Entonces van a ser los gramos del fertilizante 1 por el porcentaje 1 más los gramos del fertilizante 2 por el porcentaje 2 más los gramos del fertilizante 3 por el porcentaje 3 son igual a los gramos de la mezcla por el porcentaje de la mezcla. ¿Sí? Bueno, vamos con el nitrógeno. Los gramos del fertilizante 1 son 250 gramos por 46% de nitrógeno más 250 gramos que tienen 11% de nitrógeno más 250 gramos que tienen 15% de nitrógeno. Esto es igual a 750 gramos por el porcentaje de nitrógeno. Y este porcentaje de nitrógeno es mi incógnita. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Igual que hicimos hoy. Este 750 pasa dividiendo para el otro lado. Dividido 750 gramos. Acá borramos esto. Y me voy a obtener el porcentaje de nitrógeno, que en este caso lo vamos a calcular. Me da 24% de nitrógeno. Y acá fíjense que en el caso de lo que era el NPK, ¿se acuerdan que cuando veíamos NPK, el N
este N del NPK ya estaba expresado como porcentaje de nitrógeno. Entonces acá ya obtengo el primer número del índice NPK, ¿sí?, de la mezcla, que es 24. Y además obtengo el porcentaje del nitrógeno elemento de la mezcla, porque como el NPK ya es nitrógeno elemento, la respuesta al punto B, que preguntaba qué porcentaje de nitrógeno elemento tiene la mezcla, es esta, ¿sí? 24% de nitrógeno. Vamos con el fósforo. El fósforo ya se entra a complicar un poquito, porque el caso del fósforo no está como porcentaje de fósforo, sino que está como pentóxido de difósforo o óxido fosfórico. Así. Entonces, primero voy a tener que sacar el porcentaje de pentóxido de difósforo que tiene la mezcla para saber el índice NPK, y después voy a tener que transformar ese óxido fosfórico a fósforo elemento, que es lo que me está pidiendo en el punto C, porcentaje de fósforo elemento de la mezcla. Entonces, para la parte del NPK, la fórmula es la misma que usamos acá arriba, esta expresión de cálculo, que nos va a quedar de esta manera. Para el fertilizante 1 tengo 250 gramos que tienen 0% del pentóxido. Fertilizante 2 son 250 gramos que tienen 52% de pentóxido. El fertilizante 3 son 250 gramos que tienen 15% de pentóxido. Entonces acá lo mismo que hoy. Estos están en 750 gramos de mezcla con un porcentaje de pentóxido que es mi incógnita. Esto es lo que yo tengo que averiguar. Para resolverlo, lo mismo que hacemos siempre. Este 750 que está acá, lo paso dividiendo para el otro lado. Entonces acá me queda dividido 750 gramos. Esto lo borramos. Y calculamos. Este primer término se desprecia, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Me queda 250 por 52, 250 por 15, dividido 750. Me queda 22,33%. 22,33% de pentóxido. Y ahí tengo la P del índice NPK del fertilizante. Algunos pusieron 22 directamente acá en el índice. Está bien porque el índice NPK es un redondeado para no complicarnos. Así que si pusieron 22 solo está bien. Y ahora solamente me falta el potasio. Que el potasio tampoco está expresado como potasio elemento, sino que el potasio está expresado como porcentaje de óxido de potasio. Vamos a hacerlo acá chiquito abajo. El porcentaje de potasio lo vamos a sacar con la misma fórmula. Vamos a decir, del fertilizante 1 tengo 250 gramos por 0% de óxido de potasio, más 250 gramos que tienen también 0% de óxido de potasio, más otros 250 gramos, que este sí tiene un 15% de óxido de potasio. Es igual a 750 gramos por el porcentaje de óxido de potasio. Fíjense que acá mi incógnita es el porcentaje de óxido de potasio. ¿Por qué les pongo toda esta expresión? Porque este se desprecia y este también se desprecia. Porque por ahí se confunden bastante y dicen como el único que tiene potasio es el triple 15, entonces dicen que tiene el NPK, la K final es de 15. ¿Está? Y eso está mal, porque estos 250 tienen el 15% de óxido de potasio, pero yo le estoy agregando más masa, entonces lo estoy diluyendo, entre comillas. ¿Está? Entonces,
tengo que considerar la masa total. Por eso les pongo siempre los términos en la expresión, aunque después se desprecien. Entonces, ¿cómo me queda esto? El porcentaje de óxido de potasio. Bueno, voy a pasar los 750 dividiendo, como hacemos siempre. Acá abajo me queda 250 por 15 dividido 750. Esto me da 5. 5% de óxido de potasio. Y ahí ya calculé el punto 1, que era el índice NPK de la mezcla, que es 24, 22,33 y 5. La parte B ya la respondimos, dijimos que era directamente el porcentaje de nitrógeno, y ahora tengo que transformar el fósforo y el potasio a fósforo elemento y potasio elemento. Vamos a agregar una hoja nueva. Vamos con el fósforo. Yo sé que 100 gramos de fertilizante, a ver, vamos por parte. Primero que tengo 22,33% de óxido de potasio. Es decir que mi fertilizante tiene 22,33% de pentóxido de fósforo. Entonces, 100 gramos de fertilizante van a tener 22,33 gramos de pentóxido de fósforo, porque es lo que estoy diciendo acá arriba. Y ahora tengo que hallar esos 22,33 gramos de pentóxido, ¿cuántos gramos de fósforo tienen? ¿Se acuerdan que decíamos que una masa molecular del pentóxido de fósforo tiene 2 masas atómicas de fósforo? Vamos a usarlo, 2 masas atómicas de fósforo. Entonces el fósforo pesa 31, entonces 2 fósforos son 62 gramos y la masa del pentóxido de fósforo era 142 gramos. Entonces, 142 gramos de pentóxido de fósforo tienen 62 gramos de fósforo. 22,33 gramos de pentóxido de fósforo, ¿cuántos gramos de fósforo van a tener? ...9,74 gramos de fósforo. ¿Está? Entonces, acá 9,74 gramos de fósforo. Entonces, 100 gramos de fertilizante tienen 22,33 gramos de pentóxido y a su vez esos 22,33 gramos de pentóxido tienen 9,74 gramos de fósforo. Y estos gramos de fósforo están referidos a 100. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 9,74% de fósforo elemento. Y ahí ya tenemos la parte C respondida. Para el potasio vamos a hacer el mismo análisis. ¿Qué porcentaje de óxido de potasio tiene mi fertilizante? 5%. Entonces, 100 gramos de fertilizante tienen 5 gramos de óxido de potasio. Y ese óxido de potasio, ¿cuántos gramos de potasio tiene? Y bueno, una masa molecular de óxido de potasio tiene 2 masas atómicas de potasio. Entonces, ¿cuánto pesa el óxido de potasio? El óxido de potasio pesa 94 gramos. 94 gramos tienen 78 gramos de potasio. 5 gramos de óxido de potasio, ¿cuántos gramos de potasio elemento tiene? Vamos a hacerlo. 5 por 78 dividido 94.
4,15. 4,15 gramos de potasio. Entonces, fíjense, 100 gramos de fertilizante tienen 5 gramos de óxido de potasio y esos 5 gramos de óxido de potasio tienen 4,15 gramos de potasio. Es decir, estos gramos de potasio están referidos a 100 gramos de fertilizante. Por lo tanto, el porcentaje de potasio es igual a 4,15%. Y ahí tenemos respondido el último punto, que era el porcentaje de potasio elemento de la mezcla. ¿Sí? Bueno, y el último ejercicio era el de una dilución y cálculo de pH. En la parte A, fíjense, le decía que tenían ácido clorhídrico concentrado 5 molar y querían preparar 1 litro de ácido clorhídrico 10% más en volumen. Entonces, para la parte A, fíjense qué es lo que estamos haciendo nosotros acá. ¿Esto qué es? Esto es una dilución. Entonces, ¿qué expresión usábamos cuando hacíamos una dilución? Decíamos el volumen de la concentrada por la concentración de la concentrada igual a volumen de la diluida por concentración de la diluida. Esto podría ser volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2, volumen inicial por concentración inicial igual a volumen final por concentración final, las letras que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema? Que, como siempre decimos, estos volúmenes tienen que estar en las mismas unidades. Y estos tienen que estar en las mismas unidades. Fíjense que yo acá quiero preparar 1 litro y quiero saber cuántos mililitros tengo que sacar. Entonces tengo mililitro y litro. Eso lo soluciono fácil porque 1000 mililitros son 1 litro, o sea que ahí no habría problema. Pero la solución concentrada es 5 molar y la que yo quiero preparar diluida es 10% más en volumen. Entonces tengo que transformar alguna de las dos. ¿Sí? Me conviene transformar esta masa en volumen a concentración molar. Lo vamos a hacer acá arriba, como hicimos hace un ratito. 10 masa en volumen quiere decir que tengo 10 gramos por cada 100 mililitros. En 1000 mililitros, esto es 1 litro, ¿cuántos gramos voy a tener? X, o sea, 100 gramos. Y si a estos 100 gramos los divido por la masa molecular, ¿cuánto pesa el ácido clorhídrico? El cloro pesa 35,45 más 1, 36,45 gramos por mol. Gramos se me va con gramos y me quedan los moles que están en cada litro. Esto me da 2,74. 74 molar. Acá abajo yo no lo afecto por el volumen en litros porque esto está en 1 litro. ¿Está? Bueno, entonces ya tengo la concentración molar final. Vamos a reemplazar. Volumen de la concentrada, X. Vamos a ponerle mililitros. ¿Qué concentración molar tiene? 5 molar. Y la diluida son 1000 mililitros por una concentración molar de 2,74 molar. Entonces, los mililitros que tengo que tomar de la solución concentrada van a ser 1000 mililitros por 2,74 molar dividido 5 molar. Me queda 548,7 mililitros. Eso es el volumen que tengo que tomar de mi solución concentrada. Bueno, en la parte B me pedía el pH de esta solución. Fíjense que es un ácido fuerte, el ácido clorhídrico. En solución está totalmente disociado.
y es todo 1 a 1, es decir, una mol de ácido clorhídrico me da una mol de hidrogeniones y una mol de cloruro. Y es justamente este hidrogenión el que me va a estar dando el pH. Entonces, si yo tengo una concentración de ácido clorhídrico que es 2,74 molar, acá vamos a calcular acá arriba, voy a tener 2,74 molar de hidrogeniones. Por lo tanto, el pH va a ser igual al menos logaritmo de 2,74. Y acá, como es un ácido que está muy concentrado, les da por debajo de 0. ¿Sí? Eso yo no lo tuve en cuenta, pero bueno, se lo puse como bien, se lo pusieron negativo. O sea, lo importante es que se hayan dado cuenta de cómo se calculaba. ¿Sí? Esto les daba menos 0,43. Nosotros dijimos que el pH iba de 0 a 14, pero bueno, matemáticamente cualquier logaritmo por encima de 1 ya cambia el signo, entonces de hacer menos logaritmo me queda negativo, me estaría dando por debajo de 0. Pero bueno, se da porque en este caso este ácido está muy concentrado. ¿Sí? De todas formas, revísenlo a esto después en la corrección y cualquier cosa me habla. Y bueno, y esto era todo el parcial. Recuerden que había distintas formas de resolverlo, pero cualquiera de las formas que utilizaran tenían que llegar a este resultado o a estos resultados.